parte esencial de su naturaleza. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, dice que los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras, y esto es importante, o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, providencia y redención. Esto es cuando hablamos de los atributos o atribuciones que se le da a Dios. Los atributos se dividen en dos, hablando de los atributos de Dios, los atributos no morales de Dios. Y disculpen, hermanos, estos temas no son comunes escucharlo, entonces de momento como que sí nos descontrola un poco. Pero bueno, vamos despacio. Los atributos de Dios se dividen en dos: los atributos no morales y los atributos morales de Dios. Primero, los atributos no morales, también se conocen como atributos naturales. Los atributos no morales o atributos morales, dice aquí, los atributos no morales también se conocen como atributos naturales de Dios. Estos describen su naturaleza y solo le pertenecen a Dios. En ninguna otra persona las encontramos, solamente las tiene Dios. Hay atributos que son exclusivas, solamente Dios las posee. Y eso es la primera parte que así en breve lo quiero tomar. Tenemos solamente algunos minutos. Los atributos no morales. Número uno, lo que vimos al principio: Dios es espíritu. Juan 4:24. Aunque Dios puede tomar cuerpo físico de manera temporal o permanente, Dios no es un ser físico. Su carácter de Dios espiritual se relaciona también con su invisibilidad. Al momento de ser un ser espíritu, también es un ser invisible, que no lo podemos ver. Los espíritus no son visibles a los ojos humanos. Y aquí tendríamos que ver varios ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted sabe que Dios se materializó, por decir así, tomó forma humana. Hay ejemplos en el caso de Abraham, aquel atardecer que dice la Biblia que estaba sentado y llegaron unos varones a visitarlo y ahí venía Dios. Algunos piensan que era la Trinidad, algunos piensan que era Dios Padre acompañado de dos ángeles, probablemente, pero ahí llegó Dios en forma humana o física en la casa de Abraham y comió con Abraham. Entonces ahí donde Dios se materializa. Tenemos otro caso con Gedeón. Gedeón le preparó de comer, en una peña le puso la comida y Dios comió. Entonces tenemos algunos ejemplos. Aquel Dios espíritu llegó un momento que se materializó, tomó cuerpo físico y fue visto por el ojo humano, pero esa no es la característica propia de Dios. Dios es espíritu. No sé si está usted conmigo en el pasado, cuando yo empecé a escuchar, saber de Dios, yo tenía también el concepto que en el cielo está sentado un señor barbón, con cabello blanco, con pelo medio quebrado, con una vestidura blanca, y casi cuando oramos, sí o no, que tenemos esa idea, que está un señor, más o menos así, de buen cuerpazo, con el pelo quebradito, varón, y al lado está su hijo, más joven todavía, y más al lado está una palomita que está ahí volando, que es el Espíritu Santo, y empezamos a crear nuestras imaginaciones referente a Dios. No sé si le ha pasado, pero bíblicamente hoy quisiera que esto quede bien marcado, hermano. Dios es espíritu, es un ser, es una persona, pero es un ser espiritual y como tal no tiene un cuerpo físico como el nuestro. Ahora dice en las notas que hay momentos que sí ha usado cuerpo humano, ya sea temporal o permanente. ¿Cuándo fue permanente? En la persona de Jesús. En la persona de Jesús fue permanente cuando vino a nacer de la Virgen María, y ahí ya le va a tocar cristología al hermano, creo que Benjamín nos va a explicar más en detalle. Pero bueno, punto importantísimo: Dios es espíritu. Otro punto: Dios es eterno.
Isaías 57:15. Dios es infinito en relación al tiempo. Él no tiene principio ni fin, de eternidad pasada, eternidad futura. En la historia, bueno, aquí voy a usar cañón para que usted anotara, porque esto ya no viene en sus notas. Esto ya no viene, pero si más tarde usted dice, hermano, yo quiero ver qué es lo que anotó, le facilito las notas y tengo uno ahí también para sacar copias si usted quiere tener esa parte. Dios es eterno porque Él es infinito en relación al tiempo. En la historia Dios, esto es importante, en la historia Dios es pasado, es presente y es futuro. ¿Por qué? Es de eternidad a eternidad. Y esto también dificulta explicar, hermanos, ¿cómo es Dios eterno? ¿Cómo es la eternidad de Dios? Y algunos lo han ilustrado con un círculo. Búscale la punta a un círculo y donde empiezas ahí terminas y luego le das las vueltas y nunca vas a encontrar un principio ni un final. Das vueltas y vueltas y vueltas. Es así la idea de la eternidad de Dios. Nosotros los seres humanos estamos encapsulados en un espacio y en algo que se llama tiempo. Así vivimos una mañana, un día, unas horas, y transcurren los meses y los años y envejecemos. No es así con Dios. Y lo mismo va a suceder, y eso no me corresponde, el día de la muerte. Los que hemos creído en Cristo salimos de esto que se llama tiempo y pasamos a una experiencia en un estado eterno, porque Dios es eterno, ya sea a la perdición los que no creyeron en Cristo o a la eternidad con Cristo. Vamos a una eternidad con Dios, ya no envejecemos. Dios es omnipresente, son atributos solamente de Dios. Salmo 139, 7, 8, ahí está. Pero me gustaría que leyéramos Jeremías 23, 24. Alguien con voz de trueno, que lo lea, por favor. En lo que yo estoy aquí leyendo, Dios no está sujeto al espacio. Él siempre está presente en tiempo y en el espacio. En otras palabras, Él está en todo lugar. Sin embargo, la Biblia sí menciona ciertos lugares específicos. A ver, Jeremías. ¿Quién lo tiene? Jeremías 23, 24. Se ocultará alguno de Jehová en escondrijos que yo no vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Ven. Me gustó este pasaje. ¿Se esconderá alguno de Dios en escondrijos? ¿No lleno yo, dice, los cielos y la tierra? Interesante. Bueno, estamos hablando de la omnipresencia de Dios. La Biblia dice que sí hay lugares específicos donde Dios se encuentra. Uno, en el cielo. Está en Mateo capítulo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Aunque Dios está en todo lugar, hay lugares específicos que marca la Biblia. Otro lugar en el pasado fue el tabernáculo. Es un lugar donde se menciona que Dios estuvo o estaba. Y otro lugar, hermanos, en el tiempo presente, ¿dónde está Dios? En mi corazón. Amén, en el corazón. Y una ocasión dijo un hermano, no sé qué tan bíblico sea, dice, Dios está aquí porque yo estoy aquí. Dice, porque Dios está en mí. No es tanto así. Eso suena ya fuera de la teología. Pero Dios está aquí. Aunque nosotros no estudiáramos, Él está aquí, porque Él es omnipresente, no está limitado al humano. Bueno, vamos con Dios, número 4, Dios es inmutable, Malaquías 3:6. Esto significa que Dios no cambia. Este atributo se relaciona con la confiabilidad de sus promesas. El ser humano sí es muy cambiable, sí cambiamos. Lo que somos ahorita, a unas horas y a unos días, puede ser diferente. Dicen que el humano cambia cada 10 años, algunos antes. Puede ser peor o puede ser mejor, aparte de nuestro estado físico.
Pero bueno, Dios es inmutable. Y porque es inmutable, Dios no cambia, sus promesas no cambian. Ahí está la seguridad de la salvación. Dios prometió un día que iba a mandar a su Hijo y lo mandó. Gálatas capítulo 4, versículo 4, más en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Hubo un tiempo, pero Dios ya lo había prometido. Bueno, vamos, seguimos adelante. La inmutabilidad de Dios, hay muchas citas ahí. Si usted está tomando nota, Hebreos 1:12, 13:8 de Hebreos, Santiago 1:17, son algunas de las citas. Vamos con la omnisciencia de Dios, primera de Juan 3:20, y Él sabe todas las cosas. Esa es la omnisciencia. Dios en conocimiento es infinito, conoce todas las cosas, conoce la creación, conoce el futuro y conoce los días de la vida del hombre. Nuestras oraciones también Dios nos conoce antes de que nosotros le pidamos, y Dios conoce los pensamientos más secretos. Vamos, si usted está tomando nota, entonces anote esto. Dios conoce todas las cosas. Para empezar, la creación, Salmo 147:4. Anótelo, no lo vamos a leer. Dios conoce el futuro, Isaías 41:22. Dios conoce la vida de los días del hombre. ¿Cuándo vamos a morir? Dios ya vio nuestro funeral. Está en Job capítulo 14, versículo 15. De veras, hermano. Si va a hacer café con animalitos o con pan Bimbo, Dios ya lo vio. Todavía no llega ese momento, pero Dios ya lo presenció, porque Él conoce todo y conoce los días de nuestra vida. Job 14:15. Conoce nuestras oraciones, Mateo 6:8. Y conoce los pensamientos más secretos, primero de Samuel 16:7 y Lucas 16:15. Ahí llega el conocimiento de Dios y más allá todavía. Número 6, Dios es autoexistente. Juan 5:26. Esto significa que la existencia de Dios no depende de alguien más. Él es la primera causa, no causada. Dios es la primera causa, no causada. Lo dejo de tarea. Autoexistente. Romanos 11:36 como cita bíblica, y Juan 5:26. Dios es omnipotente. Dios es el Dios todopoderoso. ¿Cuál es el nombre que atribuye la omnipotencia de Dios? Dijimos hace rato que Dios es Yahvé Shaddai. Bueno, el poder de Dios no tiene límites, todopoderoso, todo lo puede. Génesis 18:14 también, Jeremías 32:17 y versículo 27, Mateo 19:26. Estos son los atributos naturales o amorales de Dios. Así ya, para casi terminando, los atributos morales de Dios describen su carácter o personalidad y son transferibles al hombre de manera relativa o limitada. Podemos tener parte y en algunos casos debemos de tenerlo, como esta santidad. 1. Dios es santo. Isaías 6:3 significa que Él está separado de sus criaturas, exaltado sobre ellas. También significa que Dios está totalmente separado de todo pecado e impureza. Éxodo 16:11 y Levíticos 11:44. No vamos a llegar al nivel de la santidad de Dios. Dios es santo, 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 pero sí nos pide que nosotros seamos santos. Bueno, algo más, Dios es veraz. Números 23:19. Dios es verdad en existencia y confiabilidad. Él es el único Dios verdadero y no un falso Dios. Entonces, la verdad de Dios, o Dios
porque Dios es verdad en la existencia y es verdad en la práctica. Dios no miente. Dios es veraz. Número 3, Dios es bueno. Salmo 105, Salmo 100, versículo 5. El concepto de la bondad de Dios abarca una cantidad masiva de verdad, además de otras características: misericordia, amor, longanimidad, gracia, etc. Salmo 105, Marcos 10, 18, Salmo 103, versículo 13 y Efesios 2, 4. Perdón por correr, hermanos, pero en hora y media es casi imposible tratar un tema teológico. Este tema lo tratan los seminarios, los institutos, meses. Ajá. ¿Y qué pasa después de 3 meses? Es muy poco lo que se aprende. De verdad. Entonces, en hora y media, y luego con un tartamudo como yo, olvídese. Número 4. Dios es recto y justo. Salmo 92, 15. Esto quiere decir que Dios actúa en rectitud y exige que nosotros también lo seamos. Deuteronomios 32, 4. Y hay más citas. Dios es sabio. Romanos 16, 27. Dios es más que una computadora infinita. Él puede seleccionar los mejores medios para llegar a un mejor fin. Esta creación donde vivimos, hay demasiada sabiduría, como Dios ha trabajado. Dios es más que inteligencia artificial. Si usted le sorprende la tecnología, atrás de la tecnología está el ser humano y atrás del ser humano está Dios, un creador. Y en todas las partes donde volteemos, hermano, ya sea en el arte, música, en la ciencia, en la literatura, voltee por donde voltee, está ahí la sabiduría de nuestro Dios. Todo lo que Él ha hecho, existe. Dios da testimonio de que Dios es real, de que Dios existe. Entonces, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. La sabiduría de Dios. Número 6, ya casi termino. Dios es bendito. Primera de Timoteo 1:11. Significa que Dios está completo y eternamente satisfecho consigo mismo. Él está gozoso y contento con su propia perfección. Dios es perfecto en persona y obra. También Dios es la fuente de nuestra satisfacción en la vida. Primera de Timoteo 6:15. Y último, Dios es glorioso. Isaías 42:8. La suma de la perfección de Dios da como resultado su bienaventuranza interior y también su gloria exterior. Dios es glorioso y hermoso en todos sus atributos. Estoy terminando. Esta expresión me encanta. Dios es glorioso y hermoso en todos sus atributos. Isaías 42:5 y Juan 1:14, Efesios 1:17. Y terminamos con Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Si a usted le interesa más de este material, de lo que se está tratando, bueno, hermano, abramos la Biblia, ahí está la información. 2, traía yo un material de PowerPoint para proyectarlo. Si usted quiere, yo se lo facilito. Usted puede estudiar en casa con calma. Lo que no se proyectó ahorita, lo puede ver en su lap o en su celular. Y bueno, una disculpa, la manera como presenté este material, este tema, no estoy del todo satisfecho porque tuve que correr, pero los tiempos así lo exigen. Hay un programa que nos exige que tenemos que hacerlo así y así debe de ser. Así que Dios me los bendiga. Muchas gracias por este tiempo y nuestros hermanos también que nos están viendo por las redes, que Dios les bendiga. Tengan una buena tarde. Que Dios nos bendiga. Gracias.